Buenas tardes. El mundo hoy nos tiene la desgarradora realidad de los niños que caen bajo las bombas en Siria. La primera dama de Estados Unidos en campaña con Hillary Clinton y una nueva isla que se formó en el Océano Pacífico. Todos estos rostros que ustedes ven aquí son los de decenas de niños sirios que siguen cayendo bajo el fuego cruzado. Por lo menos 28 de ellos perdieron la vida y otros 15 resultaron heridos en 2 bombardeos en escuelas de Idlib y Alepo. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, 15.000 menores han muerto en 5 años de guerra civil. Los heridos son incontables. Son niños como este, que está en una sala de urgencias de Duma, un suburbio en el oriente de Damasco controlado por los rebeldes, que fue bombardeado esta mañana. O como ella, se llama Wahida y tiene solo 4 meses de vida. Fue rescatada de las ruinas de un edificio en Idlib hace solo unas semanas. O como ella, rescatada en Alepo por los llamados cascos blancos tras un bombardeo. Cada uno de ellos tiene un rostro, pero repito, la cifra escalofriante son 15. Esta es una imagen a la que el mundo no se puede acostumbrar, a pesar de ser cada día más común. Es la imagen de niños que son rescatados bajo los escombros en Siria. Nuestra otra imagen es una que no se debe tolerar. Menores de edad sin vida, víctimas de un conflicto que ni siquiera tuvieron edad para entender. A pesar de la indignación que genera la violencia contra los niños, hoy volvió a suceder. Un avión supuestamente de la coalición liderada por Rusia bombardeó un colegio en Alepo. 3 niños murieron y 14 resultaron heridos. Otros 3 menores fallecieron en una casa al lado de su escuela. Ayer fallecieron 22 por una bomba lanzada desde el cielo que destruyó su colegio. Dios mío, mira cómo estamos. Por favor, véngalos. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió investigación inmediata. UNICEF dijo que el ataque puede constituir un crimen de guerra. Gordon Brown, enviado de la ONU para la educación global, pidió llevar a los responsables a la Corte Penal Internacional. Y el ministro de Exteriores francés acusó directamente a Rusia y a Siria. ¿Quién es el responsable? No pudo ser la oposición porque ellos no tienen aviones ni bombas. Fueron los sirios o los rusos. Las cifras son tan dramáticas como las imágenes. Según el Observatorio Sirio, por lo menos 15.000 niños han muerto en los 5 años de guerra civil en Siria. 7 millones se han visto afectados por el conflicto y 2,5 millones no pueden estudiar. 100.000 menores están expuestos diariamente al fuego. Estos niños posiblemente no entienden el conflicto entre rebeldes, extremistas y el ejército sirio y ruso. A pesar de eso, su infancia es la guerra. Tensa jornada en la Asamblea Nacional de Venezuela. Diputados oficialistas se retiraron de la sesión de hoy por considerarla ilegal. En ella la sociedad civil denunció violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno, mientras el presidente Maduro anunció hoy un nuevo aumento salarial del 40%. En medio de la agitación social y política, el presidente Nicolás Maduro volvió a aumentar el salario de los trabajadores venezolanos. He decidido... Lo último en Noticias Caracol. 1:52, habla el presidente Santos sobre la iniciación de los diálogos con el ELN. Escuchemos. Quiero reiterar toda la disposición, toda la voluntad del Gobierno Nacional para avanzar en este proceso. Y acabo de llamar al presidente Rafael Correa, a quien le he agradecido su comprensión y toda su colaboración para avanzar en estos diálogos y, por supuesto, lo he informado en detalle de esta decisión. Presidente Peña, bienvenido a Colombia, usted, su señora, su muy distinguida delegación. Esta es la primera visita de Estado que hace el presidente Peña a Colombia, que no es la primera vez que viene a nuestro país, que nos honra con su presencia. Alex, retomamos la información internacional para contarles que en medio de la agitación social y política, el presidente Nicolás Maduro anunció hoy un nuevo aumento salarial del 40%. La Asamblea Nacional, entre tanto, tuvo una muy... social y política, el presidente Nicolás Maduro volvió a aumentar el salario de los trabajadores venezolanos. He decidido activar
el cuarto aumento salarial integral del año a partir del 1 de noviembre. Con incidencia en los aguinaldos. En la mañana, miembros de colectivos chavistas rodearon las instalaciones de la Asamblea Nacional e impidieron temporalmente el ingreso de los diputados. Finalmente, el Parlamento sesionó con la presencia de varios sectores civiles, entre ellos algunos sindicatos. Este gobierno, que dice ser presuntamente obrerista, nos arrebató el derecho a la libertad sindical, a la negociación colectiva, y nos ha estafado con anuncios de aumento de salarios mínimos pírricos y cestatique que no han llegado a la mayoría de los trabajadores. Los diputados que representan al gobierno decidieron retirarse. Representantes de la sociedad, congregados en la tribuna de oradores del Parlamento, denunciaron vulneraciones a los derechos humanos en los planes gubernamentales de seguridad y abastecimiento alimentario. Aseguran que hay discriminación entre quienes apoyan al gobierno y los que no. Por su parte, líderes de la bancada oficialista solicitaron al Tribunal Supremo de Justicia suspender el juicio de responsabilidad política al presidente Maduro, iniciado por la Asamblea, pues aseguran que esa figura no existe. En la recta final de la campaña electoral en Estados Unidos, los candidatos siguen aferrándose a lo que puedan para lograr decisiones de voto que se reflejen en las urnas. La primera dama, Michelle Obama, se fue hoy de campaña con la demócrata Hillary Clinton. Laura Newton nos cuenta más desde Washington. La primera aparición de Hillary Clinton y Michelle Obama será en Carolina del Norte. La campaña demócrata aspira a que la imagen de la primera dama como una persona transparente y auténtica ayude a la exsecretaria de Estado a ganarse la confianza de los votantes indecisos. ¿Quién pensaría que el as bajo la manga de Hillary Clinton sería Michelle Obama y no su marido, el presidente de Estados Unidos? Y está la popularidad de Michelle, que sus palabras en la convención demócrata se convirtieron en uno de los lemas de la campaña de Hillary. Nuestro lema es: cuando ellos caen bajo, nosotros volamos por lo alto. La campaña Clinton espera que su presencia en un escenario con la exsecretaria de Estado ayude a su imagen, golpeada por los escándalos de los correos y de la Fundación Clinton. Hillary arremetió contra el candidato por asistir a la inauguración de su hotel en Washington ayer. Una vez más contrató indocumentados, la misma gente que lleva ofendiendo y ofendiendo durante su campaña. Trump descargó sus irónicas palabras sobre la salud de la candidata. Ella lee su teleprompter, se monta en un avión, se va y duerme como por 3 días. Una nueva filtración de Wikileaks además muestra que personas cercanas a Hillary Clinton temía que los negocios de la Fundación Clinton podían afectar el futuro político de la candidata demócrata. Desde Washington, Laura Newton, Noticias Caracol. Laura, Italia está en máxima alerta por 3 fuertes movimientos sísmicos que sacudieron ese país en las últimas horas. Este es el momento en que la iglesia de San Salvatore del siglo XV se derrumba en Campi, Italia, por un temblor de 6.2 grados que se sintió con fuerza en el centro del país. Por fortuna, los movimientos telúricos no dejaron víctimas mortales, pero sí destruyeron varios edificios históricos que ya habían sufrido daños durante el sismo del pasado mes de agosto, que dejó 300 muertos. Y captada en cámara la angustia y el pánico que vivieron cientos de pasajeros de un tren subterráneo en Boston, Estados Unidos. Los vagones se llenaron de humo por el recalentamiento de uno de los motores. Un pasajero grabó imágenes de personas intentando salir de manera desesperada. 3 pasajeros fueron hospitalizados por inhalación de humo. Y el día en imágenes nos trae al primer ministro ruso, Vladimir Putin, quien hoy propuso crear una especie de plan Marshall para reconstruir los países de Oriente Medio destruidos por la guerra. Plan Marshall fue una medida económica para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Presidente ruso. Y estos presos en Hungría son los encargados de construir un controversial muro que divide a ese país de Serbia. Se trata de una pared que evitaría que refugiados entren a Hungría. Organizaciones a favor de los derechos de los migrantes consideran que esta es una medida discriminatoria. Y la red social Twitter es noticia porque anunciaron que tendrán que despedir a un 9% de sus empleados. La decisión fue tomada, pues desde enero hasta hoy han registrado pérdidas de más de 290 millones de dólares.
Y para el cierre, unos científicos japoneses se convirtieron en las primeras personas en pisar una isla recién nacida en el Océano Pacífico. Hasta hace 2 años, este no era más que un terreno rocoso, pero más de 12 erupciones volcánicas lo convirtieron en una isla que será llamada Isla Rosario. Los científicos llegaron en bote y el último tramo nadaron para minimizar cualquier daño a su ecosistema. Por ahora, los únicos habitantes son aves marinas. Y hasta aquí El Mundo Hoy, pero Noticias Caracol tiene mucho más.